Jesús le dijo a sus discípulos: Yo soy la vid verdadera, y Dios mi Padre es el que la cuida. Si una de mis ramas no da uvas, mi Padre la corta, pero limpia las ramas que dan fruto para que den más fruto. Ustedes ya están limpios gracias al mensaje que les he anunciado. Esto que les acabo de leer está en el capítulo 15 del Evangelio de Juan, los primeros versículos. Y cuando Jesús hablaba esto con sus discípulos, es muy probable que estuviesen saliendo del aposento alto. Habíamos hablado de eso en alguno de estos otros capítulos. Y se dirigían hacia Getsemaní, ya estaban en las últimas horas antes de que Jesús fuese apresado y luego crucificado. Y es muy probable que se hayan detenido en un momento frente a la fachada del templo de Jerusalén y a la luz de la luna llena, quizá hayan mirado en el mármol ahí impreso una planta de vid, ¿sí?, que era símbolo de Israel. Es muy probable entonces que debajo de esa figura Jesús hubiese pronunciado estas palabras que les acabo de leer. Es que ellos como judíos reconocían ese tipo de simbología. En numerosos pasajes del Antiguo Testamento, sobre todo, el Señor Dios se identifica como dueño, como labrador de la viña de Israel. Así que ellos podían entender muy bien un simbolismo que tenga que ver con esa planta tan conocida para ellos. Por eso es que ellos entendían cuando Jesús les hablaba acerca de haber sido desarraigados de Egipto e injertados en Palestina. Terminología como esa para ellos era muy común escuchar. Pero la viña del Señor, en ese momento representada por la nación Israel, no produjo el fruto buscado. Por eso es que el Padre, según Jesús en este texto, tenía que podarla, limpiarla y trabajarla. En medio de ese contexto es que Jesús menciona otra de sus famosas frases: yo soy. Y en este segmento estamos tratando de mostrar quién es Jesús, justamente tratando de conocerlo, y así es como Él se presenta en este capítulo 15 de Juan. Si todo esto que les acabo de decir, que no está en el pasaje, fuese cierto, la suposición acerca del lugar, me refiero, Jesús estaba ahí señalando la figura en el frente del templo, quizás diciendo: esa no, yo soy la vid verdadera. Claro, esto a los oídos de los discípulos debe haber impactado fuerte. Además, no era la primera vez que Jesús hacía comparaciones como esas. Por ejemplo, él ya había mencionado que era el pan verdadero. También ya había dicho que era la luz verdadera. Dijo también que era el pastor verdadero, había dicho que era el camino verdadero, y ahora habla de ser la vid verdadera. En cada uno de esos casos, lo que Jesús deja bien en claro es que había imitaciones, muchas imitaciones, ¿sí?, representantes falsos de él, de su Padre, del reino de Dios, y lo mismo estaba pasando en este mismo instante con la simbología de la vid. Y en este caso, Jesús estaba comparándose con esos representantes fríos y calculadores de la religión que no habían logrado conectar al pueblo con Dios, que era el gran objetivo. Jesús, la vid verdadera, sí lo haría. En este pasaje, para poder interpretar y entender un poco más la ilustración de Jesús, encontramos tres palabras claves. La primera de ellas es la pequeña preposición en. Esa pequeña preposición evidentemente es muy importante porque aparece 16 veces en el pasaje completo, que yo no lo leí, pero ustedes lo pueden leer después. En gramática sabemos que esa preposición, la preposición en, establece una relación entre dos o más objetos, y en este pasaje es igual, porque está estableciendo el modo, la manera en que la relación con Jesús realmente es efectiva. No está diciendo que es al lado de, no dice que sea arriba de, ni debajo de, ni detrás de, ni delante de, ni alrededor de. Si tuviese tiempo, les explicaría por qué no cada una de esas, pero es importante llegar a este punto, que la relación verdadera con Jesús es en Él.
en Cristo. Esa es la primera palabrita importante allí. Es que esa unión es esencial para poder llevar fruto, ¿sí? Estando en Jesús es como accedemos a la única fuente de vida que realmente da fruto. La segunda palabra que aparece aquí en este pasaje, muy importante, es la palabra permanecer. Y esa palabra muestra la manera en que se produce el fruto. El secreto, según esa palabra, está justamente en una relación permanente con Jesús, una relación permanente entre la rama y la vid. Creo que el ejemplo es muy entendible. La producción de frutos no es un evento, ¿sí? Si lo observamos en la vida natural, todos nos damos cuenta de que el dar fruto, que lleguemos a la uva, es un proceso, ¿no? Se trata de un proceso y exactamente igual es en la comunión con Jesús. No sirve una experiencia religiosa de domingo o una especie de éxtasis espiritual. Se necesita un proceso, una relación continua y permanente. Y atención a esto, porque ni siquiera la salvación es un evento que produzca fruto. Sabemos, los que hemos leído algo en la Biblia, que quien cree con su corazón y confiesa con su boca que Jesucristo es el Señor, ya es salvo. Pero esa simple confesión no produce frutos. Ningún creyente, por ser salvo en Cristo Jesús, produce frutos automáticamente. Se necesita permanencia en Jesús para que el fruto se manifieste. Y esa permanencia incluye actos concretos de negación de uno mismo y adopción de nuevas conductas. La tercera palabra, importante en todo este pasaje, en realidad es la más importante, es el tema central del pasaje y es la palabra fruto. Insisto, este es el tema central, porque fijémonos que el enfoque ni siquiera está puesto en la vida de la rama. De hecho, no se habla de la vida de la rama. Podríamos decir que la palabra vida es importante porque es símbolo de la salvación, pero no se menciona la vida, pero sí se habla de la posibilidad de no llevar fruto. Estar en Jesús ya significa tener vida. Sin embargo, el propósito final es llevar fruto. No es solamente tener vida, sino llevar fruto. Y aquí es donde nosotros, creyentes en Jesucristo, no podemos equivocarnos ni dejarnos engañar, creyendo que una vida cristiana pasiva puede agradar a Dios. El propósito por el cual el labrador divino, o sea, el Padre, ¿sí?, empieza a trabajar con esa rama es que dé fruto. Me encantó saber que ahí en ese pasaje la poda del labrador no se refiere a cortar definitivamente ni destruir, sino a levantar la rama. Era lo que hacía el que trabajaba con la viña, ¿no? Trabajaba la rama de tal manera de levantarla para exponerla más al sol y más a la lluvia, con el único propósito de acondicionar su ambiente y así pueda llevar el mejor fruto. Concluyo. En este pasaje es muy obvio un escenario de consecuencias serias, ¿sí? Aparece la palabra fuego, y la palabra fuego es un símbolo fuerte, como también lo es el símbolo de la rama, es tan descriptivo como la rama. Y fuego es una figura de juicio, no solamente en la Biblia, ¿no? Y la lección básica aquí entonces es que la rama que no produce fruto corre el riesgo de recibir una fuerte disciplina en la cual interviene el fuego. Pero hay una frase de Jesús que por lo menos a mí me deja muy tranquilo y creo que a los discípulos también. Jesús le dijo al final del pasaje que les leí, ustedes ya están limpios gracias al mensaje que les he anunciado. Insisto, a los discípulos esta frase les trajo paz. Imagínense la escena, Jesús hablando de la poda, hablando del fuego, hablando de la posibilidad de ser castigados, pero Jesús les aclara, ustedes ya están limpios por haber oído mi palabra. ¿Qué es lo que Jesús está queriendo decirle a los discípulos y también a nosotros? Que aquel que ha creído en la palabra de Jesús
va bien, ¿eh? Ya no corre ese peligro. Y mientras nosotros nos mantengamos obedientes a la palabra de Jesús, mientras en nuestra vida permitamos el proceso lógico, natural que la palabra de Dios produce en nuestro corazón, nos mantendremos limpios. ¿Y cuál será la consecuencia? El que llevaremos fruto. Y ese es el objetivo del Padre. Encontrar fruto en tu vida, en la mía. No solamente decir yo creo en Jesús o yo creo en Dios, sino mostrar el fruto que al Padre le agrada. Al finalizar este pequeño micro, quiero insistirte mucho en que permitas que la palabra de Jesús penetre en tu corazón y que complete todo el proceso. No podemos darnos el lujo de desoír la palabra de Jesús. Así que quiero invitarte a orar al finalizar este pequeño micro. Va a aparecer una oración allí en la pantalla y quisiera que repitas conmigo y que con esa oración invites a Jesús a entrar a tu corazón, pero también lo invites a hablarte continuamente y aún le insistas en que no abandone el darte palabra cada día, porque su palabra es la que nos da vida y entonces con ella arranca el proceso de poder dar fruto. Vamos a orar juntos. Sí, conmigo. Padre Celestial, sé que me amas y que quieres podarme para que dé mucho fruto. Yo me comprometo a permanecer en Cristo Jesús, creyendo y obedeciendo su palabra. Que la savia de tu espíritu corra por mi interior y así sea considerado tu hijo, un hijo fructífero. Oro en el nombre de Jesús. Amén. Que Dios te bendiga, que Dios te haga muy fructífero y espero que puedas seguir viendo más de estos capítulos aquí en este mismo canal.